¿Qué tal? Espero que bien. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de Iberopistacho. Aquí estoy en una plantación de unos ya para el tercer año, ya ha pasado 2 ciclos vegetativos, y hoy os voy a hablar de la sequía en España. Sabemos todos que España es un país seco en su gran mayoría, luego hay una parte que es más húmeda, pero podemos considerar España en un porcentaje alto como un país seco. Y la sequía nos azota y hay ciclos donde la sequía es dura y los cultivos se pierden. Creo que todos estamos de acuerdo en ello. Estamos aquí en este pistachar y deciros que esta plantación se está regando con un riego de apoyo en torno a 600 a 800 metros cúbicos hectárea año. Lo podemos considerar como un riego deficitario o riego de apoyo, como queramos llamarlo. Y esto es una realidad que la mayoría de los pistacheros que va a haber en España y que ya hay, están asentados o en secano o están asentados en riegos deficitarios. ¿Es una alternativa el pistachero para este país, para nuestro país, para España? Sin lugar a dudas, es una gran alternativa porque si hay un cultivo leñoso que sea capaz de sacar el máximo rendimiento a cada gota de agua, es el pistachero. Si hay un cultivo leñoso que es capaz de aguantar a veranos intensos y secos, es el pistachero. Y sobre todo tenemos que recordar que el pistachero es una planta que se ha hecho en climas áridos. Es una planta que se ha hecho por cientos y cientos de miles de años en zonas como Irán, Irak, Siria, etcétera, que ahí es donde está el origen. Y sabemos que allí son los inviernos duros, los veranos muy secos y las pluviometrías muy bajas. A partir de 300 litros metro cuadrado año, un pistachero en secano se puede desenvolver. Luego está la capacidad de retención de agua por parte del suelo, pero es una gran alternativa para el secano, es una gran alternativa para los riegos deficitarios y también deciros que es una gran alternativa para los altos regadíos. ¿Por qué no? Solo hay que hacerse la pregunta si hay un cultivo más rentable que este allá donde lo queramos poner, siempre y cuando el clima nos lo permita. Sin más, daros las gracias, invitaros a que paséis a iberopistacho.com, registraros si aún no lo habéis hecho, pasar a nuestro canal de YouTube, también pasar a nuestro blog y seguir disfrutando las 24 horas, los 7 días a la semana. Os mando un saludo, pasadlo pistacho.